Vamos a continuar en nuestro estudio de Oseas. Esperamos avanzar un poco, ya que hemos quedado ahí en el versículo 13 nada más. Hemos visto la primera parte de este capítulo 2, que está unido con el capítulo 3. Y podemos observar la conducta de Israel, su extravío, y de esta manera podemos pensar cuál fue los motivos del castigo de nuestro Señor. Yo quiero iniciar en esta mañana, antes de pasar a la segunda parte, reflexionando para nosotros sobre dónde podemos perder nosotros o caer en el mismo error de Israel como cristianos. La misma manera la Escritura nos exhorta, y para ello vamos a leer en la primera carta de Juan versos muy conocidos, pero que tienen una connotación de lo que estamos viendo en este libro de Oseas, y es una acción hacia nosotros, ya que Juan escribe a la iglesia, capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículos 15 al 17. Y de esta manera podemos pensar lo que Juan escribe. Dice así, espero que estén conmigo, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, una de las acciones en las que el creyente puede perder la fidelidad al Señor es amando al mundo. Juan exhorta de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas materiales pueden estorbar en nuestra relación con el Señor. Todo lo que tenga que ver con ganar de este mundo va a estorbarnos cuando hagamos a un lado al Señor por las cosas de este mundo. Eso es lo que le pasó a Israel. Israel, cuando ya se sintió cómodo, ellos se enseñorearon, se ensoberbecieron, y ahí entonces ellos se olvidaron de su Señor en el sentido de obedecerle. Ellos siguieron confesando al Señor como su Dios, pero una cosa es, dice el Señor de ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que Juan exhorta acá. Hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es preocupante en nuestras vidas cuando todo lo que es lo material quita de nosotros el interés espiritual. Le sucedió a Israel, y no estamos exentos como hijos de Dios a que apartemos nuestro corazón del amor al Señor. Y eso mismo quiero enfatizarlo en lo que Pablo expresa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Pablo también expresa en el contexto de Juan, estamos viendo las cosas del mundo. Todo lo externo, Juan enfatiza los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Pudiéramos detenernos en cada una de estas expresiones, pero el estudio no lo tenemos acá.
solo enfatizar que todo esto puede envolvernos y apartarnos de la mirada de nuestro Señor. Segunda a los Corintios capítulo 11, él expresa estas palabras. Ya lo estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, cuando estudiamos las cartas a los Corintios. Su capítulo 11, su versículo 2. Vamos a leer el 1. Espero que estén conmigo en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, esta expresión, pero temo, es una énfasis de que algo ha pasado en la vida de los hermanos en Corinto. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, subraya esa expresión ahí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. El adulterio de Israel, yéndose tras otros dioses, fornicando con ellos, puede llegar a cometerlo el creyente con su Señor, apartando la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que expresa acá. O celo con celo de Dios. Pueda que nuestros corazones sea invadido otro amor que no sea el amor para nuestro Señor. Y eso es lo que habla acá en el contexto espiritual. El creyente entonces puede llegar a cometer el mismo pecado de Israel, no adorando a otro Dios, quizá postrándose delante de él, pero sí apartando de su corazón. Dice el apóstol acá, me temo que como la serpiente, en verso 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestras emociones, vuestros deseos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, hermana, los pecados de Israel no son exentos a la vida de un creyente. Por esa razón es importante reflexionar. ¿Qué ha quitado de nuestro corazón que el Señor sea el primero en nosotros? Mire, en toda relación, al pasar del tiempo, debe de alimentarse en el Señor. La fidelidad del Señor no está en juego acá, porque Él, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es la razón del Señor y es lo que vamos a ver en esta mañana en Oseas. Pero, ¿qué de nosotros, hermano y hermana? Quizá nuestros ojos están posados en las cosas del mundo. O quizá nuestro corazón ha apartado la sincera fidelidad al Señor. La sincera fidelidad al Señor debe de llevarnos a una vida de obediencia. Yo quiero ser claro y tajante en esto. La sincera fidelidad al Señor nos va a llevar a una vida de obediencia. Entonces, si usted tiene una verdadera fidelidad al Señor,
va a apartarse de toda desobediencia en su vida, de todo pecado, pero no puede expresar que está obedeciendo al Señor y viviendo en pecado. Porque entonces, ese es como Israel, diciendo que amaba al Señor, pero iba tras otros dioses. No puede. No puedo decir, yo cuánto amo a mi Señor. Eso lo hace el que no conoce quién es Dios. Hay un señor, creo que todavía vive. Loli lo conoció en el trabajo que estábamos. Y él me decía yo sabía que tenía una persona que no era su esposa. Y me decía esto, pero mira Israel, pues cuando yo le hablaba un poco del evangelio. Israel, mira, yo todos los domingos en la mañana con mi Señor y mis hijos voy a la misa. Ahí estoy, porque no quiero perder eso de tener a Dios primero. Y le digo, ¿y en la tarde qué haces? Bueno, a veces salgo con la familia o a veces salgo con fulana de tal. Yo sabía quién era fulana de tal, ¿no? Es que ellos creen no perder esa práctica de acercarse a Dios, pero por la tarde puede estar adulterando en su vida, siendo un adúltero. Esa no era la vida que el Señor quiere, o esa no es la vida, que el Señor quiere para con sus hijos. La sincera fidelidad al Señor, hermano y hermana, le va a llevar a la obediencia. Le va a llevar a la obediencia. Si yo amo al Señor, por amor voy a obedecer. Entonces me apartaré de todo pecado. Viviré una vida que agrade al Señor. Esa debe de ser la responsabilidad. Ese es el propósito cuando el Señor está llamando a nuestro corazón. Volvamos a Oseas. Eso quería que lo viéramos en el razón de meditar en que nosotros podemos caer en el mismo pecado de Israel, en el mismo pecado de Gomer, la mujer de Oseas. Vamos a Oseas ahora, capítulo 2 estamos. Hemos visto el pecado de Gomer, o el pecado de Israel en la vida de Gomer, desde el versículo 1 al versículo 13, y no voy a volver a repetirlo. ¿Quiénes leyeron? Ahora vamos a ver, tal vez mejoramos ahora, ¿verdad? Levanten la mano, ¿quiénes fueron y leyeron todo el libro de Oseas? Vamos a ver si hemos aumentado. Bueno, sí, por lo menos hay 5 ahora, ¿verdad? Y hay unos que no están, que sí dijeron el domingo pasado que lo habían leído. Bueno, sigo preocupado, pero vamos a esperar en el Señor, ¿verdad? Quizás nos tocará hacer ayuno y oración para que la iglesia lea la Biblia. Pero ahora bien, vamos a ver el capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero he aquí, espero que esté conmigo en Oseas capítulo 2. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia.
juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Que el Señor añada bendición a nuestros corazones con su santa palabra que hemos leído. Bueno, ahora en la parte segunda del capítulo 2 y el capítulo 3, que solamente son 5 versículos, encontramos la acción del Señor para con Israel. El Señor dice que Él la traería a sí mismo, a pesar de serle infiel. Eso es lo que expresa acá, lo que es la misericordia de Dios para con Israel. A pesar que fuese tan malo y aberrante el pecado de ellos. El Señor dice, versículo 14, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y esta es una expresión de ternura, y hablaré a su corazón. Así es el amor de Dios para con su pueblo Israel. Hablaré a su corazón. A aquella que le fue infiel, a ella le iba a hablar a su corazón. La traeré, dice, y la llevaré al desierto. Le iba a bendecir nuevamente. Recordemos que le había dicho que iba a quitar su pan, su vino, su protección. Pero ahora en el versículo 15 dice, daré sus viñas desde ahí, desde el desierto, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor, dice él, es la manifestación de la esperanza. El valle de Acor era un recuerdo amargo de Israel cuando Acán y su familia tomaron del anatema y fueron ahí hundidos al Seol vivos. Ahora dice que este mismo valle será llamado Valle de Esperanza, un lugar en el cual ellos tendrán aquel reencuentro con su Señor. Y ellos ahora, dice él, no me llamarán más Baali. Esto significa mi Señor, sino que me llamará, dice el verso 16, Ishi, que significa mi marido. Ya no me llamarás más Baali, sino que me llamarás Ishi. Estarás en mi corazón, estarás cerca de mí, porque yo voy a quitar de tu boca los nombres de tus Baales. Nunca más se van a mencionar. Dice que Él hará pacto con la tierra, hará pacto con el cielo, para que haya sobre ellos bendición.
Esto es lo que el Señor está prometiendo a Israel, a pesar de que ellos eran infieles. Y esta es la razón de meditar en nuestras vidas. La misericordia del Señor es infinita. Para Él, la misericordia del Señor es eterna. Es la palabra más correcta. Porque no tiene un contexto en el cual decir aquí terminará. Para nosotros en vida termine cuando muere la persona. Su esperanza es truncada. Pero para Dios la esperanza es eterna. Pero el Señor en su misericordia, Él está llamando al corazón a esta nación. Y mire, vuelvo a repetir en el contexto que nos encontramos. Estamos a la puerta de la invasión del reino asirio contra el reino del norte, Israel. Se oyen rumores, la guerra y llegar. Comienza la zozobra, comienza la aflicción. Hay en ellos temor. Y el Señor les está expresando: yo os sacaré, os los libertaré de este lugar. Y me llamarán ya no Baali, me llamarán Ishi, esposo, mi esposo o mi marido. Porque Él ha de limpiar el corazón de ellos. Y esto es lo que manifiesta en el versículo 20. Y te desposaré conmigo. O versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Todo lo que en ese momento hacía falta en Israel. Pero añade en el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad. En fidelidad. Israel le será fiel a Dios. Israel le dice, te desposaré en fidelidad. Y en esto dice, y conocerás a Jehová. Israel tendrá la oportunidad de poder así ser restaurado a una condición. Porque el Señor ha prometido que Él, y dice el versículo 21, Él responderá a los cielos, ellos responderán a la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ellos responderán, porque Jezreel significa Dios siembra. Así que, hermano, esta es la condición. Pero el Señor vuelve a mostrar a través de la vida de Osea cuál es la situación de Israel. Y es triste verlo. Porque el Señor le dice, ve, versículo 1 del capítulo 3, ama a una mujer amada de su compañero. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Miren, era una situación difícil y le vuelvo a repetir, muy poco especulo con lo que la Biblia dice porque no tengo tal autoridad. Pero cuando pienso en Oseas, que tiene que ir ante su esposa, ahora está prostituida, está afuera, está allá, esclavizada al pecado, y él tiene que ir y comprarla. No era una acción fácil. Conozco de hombres que han perdonado a sus esposas. Conozco. Pero no es una acción fácil de tal actitud. Porque este hombre dice que el Señor le dijo, ve, ama a una mujer amada de su compañero. La palabra ama es la importante ahí. Porque no solamente ve y libértala de donde está.
En el primer capítulo el Señor le dice, ve y toma. Ahora no le dice, ve y toma a tu esposa. Ve y ama. Es que el sacrificio que iba a hacer era mucho mayor, porque ella estaba en una condición que no era fácil amarle de tal manera como humanos que somos. Dice él, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. El amor de Oseas le llevó, el amor, la obediencia al Señor, lo que estábamos hablando, la obediencia al Señor le llevó ir hasta aquel lugar, comprar a su esposa, ahora como esclava en ese lugar, y la tiene que comprar. Y lo tiene que hacer con amor. Ve y ama. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que Israel es desobediente, su amor continúa para con ellos. Por eso le dice, ve y ama. Versículo 1 siempre. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Israel dice que estaba amando a otros dioses. Por eso el Señor le dice, ve y ama a esta mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Estos aspectos, hermanos, hacen ver la misericordia del Señor. Porque Él les dice que así es el amor de Israel, o el amor de Jehová, para con los hijos de Israel. Un amor que no escatima la condición. Esto es importante. Es que, hermano, quizá nosotros hemos sido infieles al Señor, pero Él nos ha perdonado, porque así es su amor. A veces cuando hemos fallado, a lo que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. De saber que el Señor me ha amado de tal manera que ya ha perdonado mi pecado. Yo me he apartado del pecado. Él nos ama de tal magnitud. Dice el Señor, a pesar de ser adúltera. Así como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Estos hijos de Israel miran a otros dioses y aman tortas de pasas. Aman todo lo que conlleva el pecado. Esa es la implicación de la expresión, aman tortas de pasa. Todo lo que conlleva el pecado que están cometiendo. Entonces dice el verso 2, la compré entonces para mí, y ahora dice el precio que pagó. Mire, dice 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. 15 ciclos de plata. Él pagó el precio de un esclavo y llegó para rescatar a su mujer. Dice el versículo, le dije, verso 3, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Primero le dice, vaya y cómprala. Cuando le dice, porque así es el amor del Señor, a pesar de que está hundido en el pecado, va y le trae. Yo le hablaré al corazón, dice el Señor. Ahora, el segundo aspecto que iba a hacer Oseas es un compromiso con ella. Y es el compromiso de estar en abstinencia ambos. Dice el verso 3, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. La razón, dice el verso 4, porque muchos días
estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Mucho tiempo o muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe. Mire, es interesante la palabra muchos días. Oseas le dice a la mujer, no te tocaré, ni tú tocarás a otro varón, porque así manifestaremos la relación con él. Tiene que tiene que guardarse en fidelidad para Oseas, no tocar a otro varón, pero tampoco él iba a tocarle a ella, porque así estará guardada Israel. Eso nos habla del tiempo del Señor para con Israel. Mire, los tratos de Dios con Israel en este tiempo es de verlos. Está hablando de este aspecto. Es importante saber cómo Israel, cada vez que fue tomado y apartado de su tierra, el Señor prometió y dijo cuántos años estaría fuera. Cuando recordamos a Abraham allá en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo cómo sería su nación. Le dijo, pero esta nación irá como extranjero a una tierra y estarán allá 400 años. El Señor le prometió que ese tiempo que Israel estaría en Egipto como nación extranjera, saldría al tiempo de 400 años. Cuando Judá es llevado cautivo, más adelante lo vamos a ver cuando veamos el libro de Sofonías, podremos observar que a Israel a Judá se le dijo que estaría cautivo 70 años. Y al cumplimiento de los 70 años, aquel rey Ciro el persa dio la orden de regresar a Jerusalén. Pero para la nación de Israel, como tal, desde que Israel fue llevado cautivo, como nación así, no volvió a ser igual. Eso lo encontramos. Y podemos observar hasta el día de hoy la condición de Israel. Israel en el año 70 después de Cristo fue destruido, cuando el emperador en ese momento era nada más el general Tito, pero después fue el emperador romano Tito. Entró a Jerusalén y destruyó el templo, destruyó la ciudad y se llevó cautivo a todos los israelitas que pudo, y a muchos mató. Y hay grandes historias que podemos leer acerca de cómo defendieron la nación estos galileos y todos estos israelitas ahí. Pero desde ese tiempo hasta el día de hoy, Israel no tiene tierra propia. Y no hay manera. Dice el versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. No hay nadie hasta el día de hoy que diga que él es del linaje de David y es heredero al trono. No hay nadie. Hasta el día de hoy, el último que se conoce como heredero al trono de David en la escritura y en la historia es el Señor Jesucristo. Es el único que se conoce como aquel que es heredero, porque su genealogía muestra que es heredero al trono, tanto por la línea de David, tanto por la línea de Salomón como por la línea de Natán. Y así podemos observar que él es el que tiene que venir un día, pero ahora en día no hay rey, ni quien reclame ser rey en Israel. No hay príncipe, no hay sacrificios. No lo hay. Mire, dice la historia que todo lo que ahora hay en Israel es religiosidad.
pero no tiene nada que ver con el Dios vivo y verdadero de Israel. Nada. Unos son musulmanes, otros son católicos romanos, otros son iglesia rusa, que es ortodoxa, otros tienen que ver con la anglicana. Todos ahí tienen que ver no con el Dios vivo. No hay sacrificio al Dios vivo. No lo hay. Mire, se inventan un montón de fábulas e historias. Que Israel ahora ya está llevando piedras para construir el templo. Dice Verdon Magui, eso solo es un sueño. Sí, es pura piedra lo que hay ahí, no necesita piedras. Eso dice Verdon Magui, ¿no? Es un sueño nada más. Es que Israel, el Señor dijo, estarán un tiempo. No se ha cumplido el tiempo. Otros dijeron, al año 2000, entonces ahora será restaurado Israel. Mire, Israel está ahí. Como nación, obviamente, desde el año 1945. Pero hasta el día de hoy no tiene todo esto que el Señor ha dicho. No tiene su tierra. Vive presionado, dice el versículo acá, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Lo único que Israel tiene, lo único que tiene Israel, que tiene relación con Dios, o sea, en el hecho bíblico, solo es un muro, llamado el muro de los lamentos, porque era el muro que tenía, uno de los muros que quedó del templo. En la explanada ahí. Es lo único que alguien puede decir, bueno, a estos pertenecía y por eso llegan ellos ahí y adoran y tocan y ahora adoran al muro ya. Esa razón que el Señor está expresando acá. Estarán. Mire, hermano, voy a decir la palabra, pero espero que así fuese, pero si no lo es. Si usted quiere saber los tratos de Dios con Israel, lea Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 9 nos habla del trato de Israel, de Dios con Israel en el pasado. Capítulo 10 nos habla de los tratos de Dios con Israel ahora. Capítulo 11 nos habla de los tratos de Dios con Israel en el futuro. Y si usted quiere conocer, porque es lo que dice en el versículo 5 acá. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es lo mismo que dijo allá. El Señor les dirá, pueblo mío, allá en el verso 23 del capítulo 2, y ellos dirán, Dios mío. Es lo que habla el Señor. Será restaurado Israel como nación. Lo será. Esto expresa, ¿cuándo será el tiempo? El Señor lo tiene en su sola potestad. Eso es lo que preguntaban los discípulos, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino? Y el Señor le dice que eso solo está en la sola potestad del Padre. Vendrá el tiempo de Israel, obviamente. Para ello es importante conocer el trato de Dios con Israel y el reino milenial de Cristo para comprender la grandeza de lo que Él está ofreciendo acá. Así que, mis amados y amadas hermanas, Israel, a pesar de que no podemos decir, bueno, es que Israel ya Jehová ya desechó a Israel. Mira, a veces se oye, y quiero ser muy claro en esto, no es que nosotros somos ahora el Israel. Y todo lo que tenía para Israel lo ha dado a la iglesia. Eso no tiene base bíblica, más que una mala interpretación. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios en medio de muchas naciones.
Lo sigue siendo a pesar que ha sido apartado por Dios un tiempo. Y vendrá porque estarán muchos días. No dice cuánto. Lo dijo a Abraham 400 años. Se lo dijo a Jeremías, que se lo expresara a Judá 70 años. Pero sin esto, no dice cuántos días. Muchos días nada más estarán. Israel será restaurado. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos la esposa del Cordero. Nosotros somos la iglesia. Y no hay razón de pensar. Las promesas para Israel fueron heredadas a la iglesia. Cuando alguien le diga esto, dígale, estudiemos juntos Romanos capítulo 9, 10 y 11 y se dará cuenta que las promesas siguen siendo para Israel. No se las quitó a Israel y se las dio a la iglesia. La nación que el Señor está aquí castigando es la nación que Él va a restaurar. No una nueva nación, porque Él mismo dice, después, versículo 5, y con esto terminamos, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Al final, Israel se volverá su Señor. Y ya no le llamarán Baali, le llamarán Isi. Ellos estarán con Él. Mire, hermano y hermana, debe de hacernos recapacitar a nosotros para que podamos vivir una vida pendiente de nuestro Señor. Hermano, hemos llegado al tiempo donde en este país ser cristiano solamente es un seudónimo, porque el cristianismo debe de vivirse, no debe de pronunciarse. A los que se les llamó cristianos por primera vez, no se les llamó en halago, se les llamó en menosprecio, seguidores de Cristo, porque Cristo no era la tendencia en ese tiempo. Era lo que se perseguía. Porque ser cristiano no era que estaba de moda, era que corría un riesgo. Ahora en día, la vida del creyente debe de comprender a quién se debe y a quién debe serle fiel. Israel sufrió las consecuencias. Hasta el día de hoy como nación sigue sufriendo las consecuencias. Hasta el día de hoy, Israel, a su desobediencia, a su extravío, a pesar que el Señor ha mostrado misericordia. Veremos del versículo 4 hasta del capítulo 4 hasta el capítulo 14, cómo se desarrolla el castigo del Señor sobre esta nación. Ya no en la vida de la mujer, de la relación de Osea con su señora, sino en la relación de Dios con Israel. Amados, les invito en el nombre del Señor, lea la palabra del Señor. Yo sé, mire, ¿cómo se dice? Risible, no encuentro la palabra que quiero decir, en el sentido de que irónico es, ¿verdad? Que nosotros podemos pasar en el celular. Si usted se siente en el celular, lo menos que pasa en el celular, con el celular en la mano, lo menos es una hora. Lo menos, cuando viene a hacer, se tenía que hacer los frijoles, porque se le fue la hora en el celular. Y se lo digo no porque he visto, es porque a mí me pasa. Pero por la palabra del Señor, hermano, ¿se ha fijado que le da sueño a los 5 minutos? Y ni le quema los ojos. Y el celular le da ahí, pero por eso hay lentes, ¿verdad? Ahora antirreflejante y todo. Pero ¿qué pasaría? ¿Por qué ha pasado esto? Le invito a que lea la palabra del Señor, hermanos. Porque si no, su conocimiento del Señor podrá ser extraviado fácilmente con cualquier
pensamiento que venga. Muchos son engañados por la falta de conocimiento. ¿Sabe qué dijo el Señor del pueblo de Israel? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo del Señor debería de conocer la palabra del Señor. Y esta generación que estamos, mucho más. La generación pasada de nuestros padres, a muchos ni leer podían y otros apenas aprendieron a leer. Ya pasó su tiempo. Yo veo a mi padre ahora, mi padre leía mucho, ¿no? Pero ahora no toca ni la Biblia. No es porque ya él no quiera, él ya no puede. Para leer un himno ya le cuesta, hermano, le cuesta. Pero no digamos nosotros que tenemos la capacidad. Y así como le dedicamos una hora al celular, por lo menos una hora, ¿verdad? Ojalá, hermanos, le invito a que lea el libro de Oseas y que dedique un tiempo a la palabra del Señor cada día de su vida y será bendecida su vida. Que el Señor nos bendiga.